Hola nuevamente, apreciados alumnos del cuarto curso de la carrera de Psicología, primera sección de la FAFI. Tenemos nuevamente esta posibilidad de estar en contacto entre todos a través de esta grabación y para dar continuidad también a este proceso de desarrollo de nuestros contenidos programáticos relacionados con nuestra materia. Como ya hemos visto en las clases anteriores y en las tareas anteriores, nosotros venimos trabajando de una manera procesual sobre nuestro anteproyecto de trabajo final de grado. Y en ese sentido, en la tarea número 3 hemos propuesto ensamblar todo lo que habíamos hecho en la tarea inicial, que tuvo dos partes, y en la tarea de la clase 1 que le dio continuidad a esa tarea inicial. Esa posibilidad de ensamblar todo lo realizado en la tercera tarea tenía que ver con la posibilidad también de chequear un poquito cómo estábamos avanzando, por un lado, en esa elaboración y al mismo tiempo, como les dije, a través de la grabación, eh, verificar esa coherencia metodológica que necesitábamos establecer entre el tema, el problema, los objetivos y la fundamentación. Entonces, para dar un paso más, avanzar más en esta noble tarea, necesitamos analizar nuestro marco conceptual o nuestro marco teórico que le va a dar sustento teórico, valga la redundancia, a nuestro tema escogido. Y ese marco teórico no consiste en otra cosa sino que en ese cuerpo de conocimiento que está con cuerpo de conocimientos, perdón, que está compuesto por los antecedentes sobre el problema, o sea, resultados de investigaciones afines sobre nuestro tema hechos por otros investigadores en otros contextos o en el mismo contexto, pero pero en otra época y que ya viene con sus hallazgos propios que nos permiten a nosotros entender mejor nuestro tema por un lado y saber el estado del arte o para que nosotros también podamos apropiarnos de todo lo que de todos los conocimientos que ya se tienen sobre nuestro tema escogido. También este cuerpo de conocimientos puede constar de un marco legal sobre el problema. Muchos de los temas que escogemos sobre nuestra profesión y sobre nuestro tema, que son temas psicosociales, por ejemplo, tienen un marco normativo propio. Violencia intrafamiliar, feminicidio, cuestiones organizacionales que caen dentro del campo de la psicología organizacional o psicología laboral, temas relacionados con la niñez, con la adolescencia, con algunos aspectos legales de género, por ejemplo, eso tiene que ver con el marco legal que sustenta nuestro tema. Así también, a través de este cuerpo de conocimiento, nosotros podemos conocer cómo están los datos estadísticos sobre nuestro tema, sobre nuestro problema o sobre nuestras variables. En ese sentido, nosotros en la psicología manejamos incidencia, datos relacionados con salud pública, prevalencia, etcétera, y eso se puede cuantificar o ya están cuantificados en este cuerpo de conocimientos. Y por supuesto, lo que siempre básicamente solemos hacer, nosotros tenemos y podemos apropiarnos de los conceptos y teorías sobre el tema abordado. Eso a nosotros nos posibilita tener nuestras propias hipótesis de trabajo y esas hipótesis siempre están asociadas a una variable que a nosotros nos interesa conocer conceptualmente. Por otro lado, tener un mecanismo a través del cual podamos operativizar y ofrecer resultados sobre estas variables, que es justamente otra de las funciones del marco teórico.
Y así también podemos tener paradigmas que son cuerpos teóricos que explican el tema y esos paradigmas pueden ser afines entre sí, porque son varios, y esa es una característica de la ciencia psicológica, como puede ser que esos paradigmas sean antagónicos o sean opuestos. Entonces ustedes pueden ver acá, a través del puntero, cómo nosotros podemos armar nuestra propia hipótesis de investigación. Esa hipótesis contiene nuestras variables. Esas variables deben asociarse a unos indicadores y sobre esos indicadores nosotros podemos ofrecer los resultados que nos interesan demostrar. Perfecto. Esos resultados también están vinculados a este marco teórico porque en algún momento tenemos que hacer esa triangulación para poder explicar teóricamente por qué se dan esos resultados. Si coinciden con la teoría o no coinciden con la teoría, pero sobre eso podemos hablar ahora en el capítulo de los resultados más adelante. Voy a ver si puedo avanzar un poquito en esta explicación teórica. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Una diapositiva sobre las variables. Exactamente. Con esto quiero cerrar la explicación teórica para hablar un poquito más adelante sobre nuestro trabajo y cerrar esta grabación con eso. En toda investigación científica nosotros sabemos que esa es una tarea del conocimiento que se ocupa de los hechos de la naturaleza y del hombre. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que se manifiesta en esa naturaleza y que nosotros consideramos que tiene una existencia real. Para la psicología, por ejemplo, puede ser la inteligencia. En términos de la psicología del marketing puede ser, por ejemplo, la calidad de un producto y es algo conocido. Asumimos que tiene una existencia real, como dije, y no solo eso, sino que se pueden manifestar a través de ciertos fenómenos, a través de ciertos hechos, y esos hechos, esos fenómenos a través de los cuales se manifiestan estas variables, nosotros podemos no solamente observar, sino podemos medir. Y ese es un concepto más amplio de lo que es una variable psicológica. Pero en términos de definición conceptual, decimos que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. En las clases de estadística del año pasado ustedes habrán visto de una manera más específica este concepto de variables, pero vamos a desplegar el siguiente esquema para hacer un pequeño repaso y después salir de esta diapositiva para pasar al trabajo. Según sus niveles de medida tenemos las variables que son cualitativas, las cuantitativas y las variables categóricas o atributivas. Y según su criterio metodológico tenemos las variables que son independientes, que pueden ser causas de un fenómeno, y las variables dependientes que pueden considerarse como consecuencias. También en un contexto determinado nosotros tenemos el concepto de las variables extrañas. Son aquellas variables que están presentes en ese contexto, pero que por un lado no forman parte de nuestras mediciones y por otro lado también son difíciles de controlar. Entonces con esta apertura teórica vamos a salir un poquito de esta diapositiva para que nosotros podamos analizar nuestra tarea 4. Acá hay un encabezado, por favor no se olviden de completar. Hay una explicación sobre la tarea 4, pero lo más importante acá hay ejemplos. Acá en la explicación dice que antes de realizar el análisis empírico de mi tema, o sea, antes de ejecutar mi anteproyecto, antes de ofrecer información sobre mi anteproyecto, es importante hacer un análisis teórico de mi tema a través de ese marco teórico y ustedes ya vieron cómo eso funciona.
Y aquí tienen ejemplos de referencias entre las distintas posibilidades de citación que podemos tener. Ustedes tienen un ejemplo. El parafraseo, ya habíamos hecho inclusive una introducción a través de un material que yo les envié para la clase anterior, para que ustedes ya tengan una guía de redacción, pero acá hay un cuadro comparativo que les va a ser muy útil para esta tarea 4. Parafraseo o cita indirecta, acá está su significado, acá están los requisitos y acá está un ejemplo. La cita indirecta es la recreación de una idea ajena con mis propias palabras y yo menciono a quién corresponde esa idea. En eso consiste el parafraseo. El parafraseo puede adquirir dos características. Yo puedo resaltar el autor porque el autor es importante o puedo resaltar la frase porque la frase es importante. En el primer caso, si quiero resaltar al autor, coloco el autor al inicio de mi parafraseo y si quiero resaltar la frase, coloco al autor al final como una cita. Después tenemos las citas directas o la cita textual o literal también como se la conoce. Acá tenemos dos posibilidades. Una cita directa corta con menos de 40 palabras. Acá está la definición, acá están los requisitos y acá está el ejemplo. Entonces ustedes acá ya no van a poder dudar de cómo hacer una cita indirecta, una cita directa corta o, como está acá, una cita directa larga que se redacta en bloque y que es de más de 40 palabras. Una definición, una característica y acá está el ejemplo. Importante este cuadro, importante realmente este ejercicio 4. La cita de cita, o sea, estamos hablando de una información que se conoce como una información secundaria. ¿Por qué? Porque un autor cita a otro autor para ofrecer algún tipo de información. Acá también está la definición, están las características necesarias o los requisitos necesarios y el ejemplo. Y después cómo se arma el listado de las referencias bibliográficas y acá yo coloqué algo muy interesante. Existe en todo trabajo académico la posibilidad de que yo utilice las referencias bibliográficas o utilice la bibliografía. Acá ustedes van a ver las diferencias y acá ven un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En las referencias bibliográficas yo coloco solamente lo que yo usé dentro de mi trabajo. En la bibliografía puedo utilizar otras obras que no mencioné, pero que pueden ser útiles para entender mejor o me sirvieron a mí para entender mejor sobre mi tema. Esa es la única diferencia. Y a continuación se propone la tarea. Con estos ejemplos yo les propongo, dice, a continuación te propongo elaborar una ficha de lectura sobre un componente de tu tema de anteproyecto de trabajo final de grado para que puedas seguir utilizar los ejemplos de las citas realizadas en la tabla y también para que puedas armar tu listado de referencias bibliográficas. Recuerda que esta tarea tiene un peso de 10 puntos. No hace falta que coloques tu ficha dentro de la tabla éxitos en la tarea. O sea, les aliento a que sigan no solamente realizando las tareas anteriores, sino que lleguen a este punto de elaboración del marco teórico o de las bases por lo menos para el marco teórico para que ustedes puedan no solamente apropiarse mejor en términos conceptuales del tema que están abordando, sino para que ya tengan un avance muy importante del anteproyecto de trabajo final de grado, porque a partir del marco teórico nosotros vamos a tener mejores elementos también para armar el diseño metodológico de nuestro anteproyecto de trabajo final de grado, que es otro punto central de ese anteproyecto. Y con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la atención y éxitos en la tarea, como siempre les estoy diciendo. Hasta el próximo encuentro.